Esta bonita y aleccionadora historia sucedió en un pequeño pueblo. Pero a diferencia de otras historias que os he contado, no ocurrió hace mucho tiempo, sino que sucedió hace más bien poco. En esta pequeña y aislada población nunca pasaba nada. Nunca ocurrían grandes acontecimientos y la poca gente que lo habitaba estaba sumida en la más absoluta normalidad. Se podría decir que era un pueblo aburrido. Así fue, hasta que un día cualquiera de hace 15 años, sucedió en él un hecho extraordinario, que cambiaría su vida, su historia y su destino. Hoy, os lo voy a relatar detenidamente, con todos los detalles que pueda recordar. Todo empezó cuando Rebeca, uno de los habitantes de aquel pequeño pueblo, salió a pasear por el camino de la ermita. Estaba muy angustiada y triste, y decidió que lo mejor era caminar por el campo. Se sentía atrapada en aquel lugar y no sabía qué hacer. Pensaba que su destino estaba en una gran ciudad, en la que conocería gente nueva y podría hacer cosas distintas a las que hacía en aquel lugar remoto y aburrido. La tristeza le embargaba, y no paraba de llorar. Estaba pensando en esas cosas, cuando ante ella, vio algo que le llamó mucho la atención. Entre las amapolas rojas que rodeaban el camino, pudo distinguir una amapola azul. Era la primera vez en su vida que veía una amapola de aquel color. Se la llevaría a su padre, para que la viera, pues si no la veía con sus propios ojos, nunca la creería. Cortándola con mucho cuidado para que no se dañara, lo primero que quería hacer era olerla para percibir su aroma. Nada más hacerlo, una gran felicidad la invadió. Aquel perfume era el más maravilloso que nunca había recibido. Una gran felicidad la invadió de repente. No sé cómo he estado pensando en irme de aquí, pensó. Este es el lugar más bonito del mundo, y estoy totalmente feliz. Alberto salió a pasear con su perro, como solía hacer todas las mañanas, cuando de repente se topó con unas flores distintas a las demás. Eran amapolas como las otras, pero estas lucían un precioso color azulado. Nunca había visto unas flores tan bellas. Cogeré un ramito para mi pobre abuela, pensó. Su abuela había enviudado hacía muy poco, y estaba sumida en una profunda tristeza. La señora, al ver que su nieto le había llevado un precioso ramo de flores, le miró agradecida, y llevando el ramo hacia su nariz para olerlo, empezó a sonreír con alegría. Seguro que su marido estaba observándola desde el cielo. Y se puso muy contenta y feliz. El padre Tomás salía todos los días a pasear y a meditar, por el camino que llevaba a la ermita que había en lo alto de la montaña. Cuando observó ante él las amapolas azules, lo primero que le vino a la cabeza fue llevarle un ramito a la Virgen de la ermita. Era una imagen tallada en madera que tenía 500 años de antigüedad. Le gustaba llevarle unas flores de vez en cuando, para que tuviera compañía. Con mucho esmero, el sacerdote cortó un ramito de aquellas flores que nunca había visto hasta aquel día. Le hacía mucha ilusión llevarle a su virgencita unas flores tan especiales. Y con el ramo entre sus manos, subió presuroso hacia la pequeña iglesia. El padre Tomás le tenía una gran devoción a aquella talla en madera. Con delicadeza, colocó el ramo de amapolas azules delante de la imagen. Se quedó observando, y vio que la Virgen, milagrosamente, empezaba a sonreír. El hombre, ante tal hecho, empezó a sonreír también. Las lágrimas brotaban de sus ojos de la emoción que sintió. Estaba claro que quien aspiraba el suave perfume que emitían aquellas flores, se sumía en un estado de gran felicidad y optimismo. Robert era el maestro de la pequeña escuela del colegio. No había muchos niños en el pueblo, y venían a estudiar desde todos los rincones de la comarca. No había tenido un buen día y estaba bastante enfadado, pues los niños cada vez le hacían menos caso, y tenían menos ganas de estudiar. Estaba en su casa pensando en ello, cuando ante él se presentó Rebeca, su única hija. Le sorprendió que viniera tan contenta a casa, pues últimamente estaba muy triste.
Mira lo que he encontrado en el campo. ¿A que nunca habías visto unas amapolas de color azul?, dijo Rebeca con alegría. Robert se quedó boquiabierto al ver amapolas de aquel color. Desde luego, que nunca las había visto. Y llevando el ramo hacia él para olerlo, entró en un estado de alegría y felicidad que le hizo olvidar todos los problemas que tenía. Era algo realmente maravilloso. La muchacha estaba desbordada de la alegría al ver a su padre tan feliz. Ajemir Badai era catedrático de botánica en la universidad. Después de una dura jornada de trabajo, estaba muy cansado y decidió irse a descansar. Justo cuando iba a tumbarse para dormir, una llamada telefónica le hizo sobresaltarse. ¿Quién me llama a estas horas?, preguntó. Soy yo, Robert. Perdona que te moleste a estas horas, pero tengo algo importante que decirte, dijo el hombre excitado. No te preocupes, viejo amigo. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme?, dijo el profesor más calmado. Y Robert empezó a relatarle lo de las amapolas azules que había encontrado su hija, y los efectos que tenían en las personas. Eso es un hecho realmente extraordinario, respondió Ajemir con cara de excitación. Déjame que estudie el asunto, porque creo que eso mismo ya ha pasado alguna vez más a lo largo de la historia. En cuanto investigue, voy hacia allá. Lo que es casi seguro es que en poco tiempo habrá muchas más. Las amapolas se pueden reproducir a la velocidad de la luz. Robert se quedó un rato pensativo. Después, se fue feliz a descansar. Cuando Robert se despertó, y sin saber por qué, salió corriendo al balcón de su casa y lo que vio le dejó maravillado. Su viejo amigo Ajemir había acertado en su predicción. Ante él, pudo observar un paisaje que le emocionó hasta las lágrimas. Un enorme manto azul cubría las praderas que rodeaban el pueblo. Todos los habitantes del pequeño poblado, según se iban levantando de sus camas, pudieron observar el paisaje más increíble que jamás habían visto. El padre Tomás agradecía a su virgencita de la ermita lo que consideraba un milagro. Un suave y embriagador aroma impregnaba el aire y según entraba en sus pulmones, les hacía revivir. La felicidad tomaba sus almas y la alegría llenaba sus corazones. Mientras tanto, el profesor Ajemir Badai no perdía el tiempo y buscaba en su biblioteca escritos que hicieran referencia al significado de las amapolas azules. Después de mucho buscar, en un pequeño y viejo libro de historia botánica, encontró lo que buscaba. Lo que vio le dejó sorprendido. A partir de ese momento, la felicidad reinaba en aquel pequeño pueblo perdido entre las montañas. Sus habitantes lucían siempre una gran sonrisa, pues eran realmente felices. El misterioso aroma de las amapolas estaba causando efecto. Hasta Juan el carnicero, que tenía fama de maleducado y grosero, atendía a sus clientes con una gran alegría y amabilidad. Fermín Andía, el que había sido recientemente elegido como alcalde del pueblo, observaba en silencio aquel bello paisaje. Algo estaba rondando por su cabeza. Cuando llegó a su oficina en el ayuntamiento, el alcalde llamó a su sobrino, al cual había empleado después de su elección. ¿Qué es lo que quiere decirme?, preguntó Ramiro a su tío, al que siempre adulaba en agradecimiento a su elección como segundo del alcalde. He estado pensándolo, y debemos sacar provecho a esto de las amapolas azules. He decidido que vamos a hacer un parque temático. Ya he pensado hasta el nombre. Se va a llamar La Ciudad Azul de la Alegría, dijo el hombre con cara de avaricia. Me parece una idea fantástica, respondió Ramiro sin dejar el tono adulador. Solo se le podía ocurrir a usted. Pues mañana mismo empezamos las obras. Nos vamos a hacer ricos. A los pocos días, el ruido de las excavadoras enmudecía el canto de las aves y acababa con la tranquilidad del pequeño pueblo. Los habitantes que allí vivían, acostumbrados a la calma y la tranquilidad, enseguida detectaron el ruido de los motores en las calles. No podían dar crédito a lo que estaban viendo.
La paz se había acabado. Mientras tanto, el alcalde y su sobrino miraban con alegría y codicia el desarrollo de las obras. En poco tiempo, se harían ricos. A Ramiro le pareció que sería buena idea avisar a los medios de comunicación para que sirviera de publicidad el parque de la Ciudad Azul de la Alegría. Y sin dudarlo un momento, llamó a la principal agencia de noticias del país para hablarles de las amapolas azules y sus propiedades. Esa misma tarde, comenzaron a llegar reporteros de todos los medios de información del país, pues consideraban que era una de esas noticias que le gustan a la gente. Fotógrafos de todos los periódicos y también locutores de todas las cadenas de televisión. Lo que era casi un secreto, pronto lo sabría todo el mundo. Por la noche y en horario de máxima audiencia, todos los informativos empezaron con la misma noticia. Buenas noches a todos, dijo el presentador. En un pequeño pueblo entre las montañas, han empezado a crecer unos raros ejemplares de amapola de color azul, en vez de las rojas que todos conocemos. Vamos a dar paso a nuestro enviado especial, que parece ser que tiene un invitado. Estamos aquí con el hombre que vio las primeras amapolas azules. ¿Nos podría decir qué propiedades tienen? Todo el que huele el aroma de estas flores, se siente alegre y feliz. Se trata de las flores de la felicidad. Podríamos decir que estamos ante un milagro. ¿Y tiene usted algo más que añadir? Que no olviden pasarse por el nuevo parque temático de la alegría, que será abierto en un par de semanas. Sin duda que nos pasaremos por aquí. Devolvemos la conexión. Las familias en sus casas hacían planes para visitar aquel maravilloso parque. Al día siguiente, desde primera hora de la mañana, empezaron a llegar al pueblo coches y gente de todas partes del país. Algunos habitantes del pueblo gritaban para intentar vender las flores de la felicidad. Entre el ruido de los coches y el de las excavadoras, todo era un verdadero caos. Entre los visitantes, se encontraba a Gemir Badai, el viejo profesor de botánica. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Aquello era un desastre ecológico. Muchas gracias por venir, querido amigo. Ya habrás podido ver de lo que es capaz el ser humano, dijo Robert con tristeza. ¿Has investigado algo sobre las amapolas azules?, preguntó. Esto no es la primera vez que ocurre, dijo el profesor. Se tiene constancia de que ha ocurrido 3 veces más en los últimos 1000 años. Les llaman las flores de la vergüenza, dijo. Ese nombre se lo dieron, porque fue el egoísmo del hombre quien acabó con ellas. Las flores se mantienen vivas mientras están rodeadas de paz, y sobre todo de amor. Dan felicidad a todo aquel que recibe su exquisito aroma. Creo que ya no hay nada que hacer, contestó Robert. Hemos llegado tarde. Al día siguiente, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Las praderas de amapolas azules aparecieron devastadas y secas. No quedaba ningún rastro de su color azulado, ni de su maravilloso perfume. Por 4ª vez en la historia, la avaricia y la codicia humana habían acabado con un sueño. Los seres humanos somos egoístas y a veces carecemos de escrúpulos. Somos capaces de acabar con la belleza y también somos capaces de destrozar el arte divino. Aquel precioso pueblo que durante unos días desprendía alegría y felicidad, acabó totalmente desolado y lleno de tristeza. Aquellas hermosas flores acabaron siendo una vez más las flores de la vergüenza. Mientras esto ocurría, el padre Tomás rezaba en la pequeña capilla, por la redención de los pecados del hombre. La Virgen tallada en madera lloraba mientras sujetaba con sus manos la última amapola azul. La última amapola de la vergüenza. Hoy os voy a relatar una historia bastante distinta. Una historia protagonizada por nosotros mismos, con la que posiblemente os sintáis identificados. O puede que no. Este pequeño relato nos habla de cómo vamos caminando por la vida. Pensamos que lo hacemos libremente,
pero a veces no es así. Unos hilos invisibles nos dirigen sin que seamos conscientes de ello, y en algunas ocasiones nos llevan a todos a caminar en la misma dirección. Somos libres, pero a veces solo es lo que nos creemos, pues realmente no lo somos. En la gran ciudad, todos esperan impacientes sentados en el sofá. En unos instantes, va a comenzar el show de máxima audiencia de todas las noches. Después de un duro día de trabajo, buscamos un poco de entretenimiento que oculte la tristeza de nuestras vidas. En otra parte del mundo muy lejana, Saúl, un niño menudo de 7 años, va a buscar a su gran amigo Engu. No tienen que ir al colegio, pues en su poblado nunca lo ha habido. ¿Quieres que vayamos a jugar a los árboles?, le preguntó su amigo. Podemos ir, pero antes quiero ir a buscar entre los arbustos a ver si encontramos algún fruto. No como nada desde ayer, y estoy muerto de hambre. Buena idea, respondió Engu, esbozando una sonrisa. Y los dos amigos del alma se alejaron juntos del poblado, en busca de algo que llevarse a la boca. El comienzo del programa era inminente, y la expectación era máxima. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida al Show de Cristian. Pónganse cómodos en sus asientos porque comenzamos. Hoy tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Les quiero tanto que cualquier noche de estas me presento en sus casas a comer una hamburguesa. Ya soy como de la familia. Pero ahora nos vamos a publicidad para que les den buenos e interesantes consejos. El público ni se movía de sus asientos, pues no se querían perder ni un minuto de aquel magnífico programa. Acaba de empezar y ya publicidad, dijo la niña llorando. La publicidad es importante en nuestras vidas, hija mía. Pues vaya rollo, respondió la niña. Mira aquel árbol de allí, dijo Engu señalando con su dedo. La semana pasada había un nido de águila con huevos. Vamos a ver si han salido ya los pollitos. Nunca los he visto de cerca. Saúl se quedó sorprendido ante la posibilidad de observar tan cerca un nido de águila. Sube tú primero y luego subo yo, dijo. La verdad es que tenía un poco de miedo de subir tan alto. Vale, subiré yo primero, contestó Engu. El muchacho trepó con habilidad a la copa del árbol y se quedó realmente sorprendido con lo que vio. Tienes que subir a ver esto, dijo gritando desde arriba. Cuando Saúl llegó a lo alto y vio el nido de águila con los polluelos, se quedó boquiabierto. Es lo más bonito que he visto en mi vida, dijo Engu. Yo también, contestó Saúl. Y después de la publicidad, regresamos con ustedes. Espero que no se me haya ido nadie. Les estoy vigilando. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Está aquí con nosotros Ricky Cuevas. Él es el autor del último tema de moda que escuchan ustedes en la radio. Un aplauso para él, por favor. Ricky, ¿nos podrías decir cuál ha sido tu secreto para triunfar? Sí, claro que te lo puedo decir. La respuesta es que soy realmente bueno, no hay más secreto.
Y aparte de decirnos lo realmente bueno que eres, hoy vienes a presentarnos alguna cosilla. ¿No es así? Sí, claro. Hoy vengo a presentar algo que me acompaña a todas partes y sin lo cual no podría vivir. Pues estamos todos deseando saber qué es. Pues lo que vengo a presentaros es mi nuevo maletín. Un maletín. No me lo puedo creer. ¿Y qué tiene de especial ese maletín que nos vienes a presentar, Ricky? Pues es un maletín de piel de búfalo que, aparte de servir para meter en él muchas cosas, pues también me da mucha categoría, pues no todo el mundo puede tenerlo. ¿Y tiene algo más de especial ese maletín? Pues sí, se le puede meter una clave para que solo lo puedas abrir tú, y se puede conectar al smartphone por Bluetooth. Pero lo mejor de todo es que en la solapa superior le puedes poner unas letras de oro con tus iniciales. Es el primer maletín de la historia que lo tiene. El mío tiene la R y la C de Ricky Cuevas. No me lo puedo creer. Eso le da una categoría especial. Todo aquel que lo lleve será admirado por todo el mundo. Le envidiarán sus vecinos y también los compañeros de trabajo. ¿Y cuánto dices que cuesta esta pequeña joya? Pues este maletín tiene un precio de $3.000. ¡Oh, es increíble! Me parece una auténtica ganga. Solo $3.000. Pues yo mañana mismo me voy a comprar uno. Y ahora les dejamos con la nueva canción de Ricky Cuevas. La canción se llama Temblando por ti. Pues yo mañana mismo me lo compro, comentaba el hombre emocionado. Lo necesito, dijo otro espectador. Los dos niños caminaban contentos hacia el bosque de arbustos, esperando encontrar algún fruto que llevarse a la boca. Aún estaban impactados por el descubrimiento del nido de águila. Para ellos fue como si hubiera sucedido un milagro. Te echo una carrera hasta el bosque de arbustos, dijo Engu. Acepto, contestó Saúl. Y los dos amigos empezaron a correr, como si les persiguiera un león. Estoy más cansado que nunca, dijo Engu. Y encima me has ganado. Pues no podemos descansar, dijo Saúl. Me muero de hambre. Vamos a buscar cada uno por un sitio. Y los dos se fueron por caminos distintos. Cuando Saúl hizo el descubrimiento no daba crédito a sus ojos. Un montón de frutas rojas llenaban uno de los arbustos. Y empezó a llamar a gritos a su amigo Engu. Al llegar donde estaba el niño, se quedó mirando con cara de hambre. ¿Tú crees que serán comestibles?, preguntó. No lo sé, pero yo me los voy a comer, respondió Saúl. Los dos muchachos se pusieron a comer aquellos frutos hasta que no podían más. ¿Tú habías comido alguna vez tanto en tu vida?, preguntó Engu. Yo nunca, respondió Saúl al borde del vómito. Al día siguiente, después de la presentación de Ricky Cuevas, miles de personas circulaban por el centro de la ciudad. Todo el mundo quería conseguir su maletín, pues querían sentirse realmente especiales. Todos lo deseaban y esperaban grandes colas a la puerta de los grandes almacenes para conseguirlo. ¿Tú también quieres comprarte el maletín de Ricky Cuevas?, preguntó la mujer al encontrarse con una amiga. Yo ya lo tengo, dijo rebosante de alegría. Me muero de envidia, qué suerte tienes. Me siento una persona especial. Nunca me había sentido así. Miles de adolescentes rompieron sus huchas con los ahorros de toda la vida para conseguirlo. Lo necesito en mi vida, le decía un hijo a su padre entre lágrimas. No te preocupes, pediremos un crédito, pero tendrás tu maletín. Es que todos los niños del colegio lo tienen y yo lo quiero. Todos aquellos que lo conseguían eran muy felices. Los que no podían tenerlo eran muy desgraciados. Venderemos el coche y nos compraremos uno para cada uno. Nosotros no somos menos que los demás. Algún día lo conseguiremos y seremos felices, solo es cuestión de tiempo. En la calle, unos muchachos se reían de un pobre anciano, porque llevaba unas maletas antiguas. Esas maletas ya no valen, abuelo, le gritaban.
El hombre, en vez de tomárselo mal, le sonrió. Algún día me reiré yo de vosotros, pensó para sí mismo, y siguió su camino tan contento. En poco tiempo, casi todos en la calle lo llevaban. Algunos de ellos tuvieron que hacer un importante esfuerzo económico para conseguirlo. Intentaban que su maletín lo viera todo el mundo, para demostrar su poder. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Todos veían contentos y alegres el informativo. Ricky Cuevas llegaba de su gira y fue entrevistado en el mismo aeropuerto. «Hola Ricky, ¿cómo estás?», le preguntó la reportera. «Es curioso que vienes de tu viaje y no llevas tu famoso maletín, algo que nos llama mucho la atención». Bueno, si te digo la verdad, en realidad nunca lo he llevado. Lo presenté porque me dieron mucho dinero por hacerlo, pero yo nunca llevaría ese maletín. Y es muy tonta la gente que lo ha comprado. Querían sentirse superiores a los demás y han hecho el ridículo. Todos los que lo llevan son unos bobos. Yo no necesito llevar ese maletín para sentirme superior, pues soy una estrella. Y ahora me tengo que ir, adiós. Y a todos los borregos que lo habéis comprado, que os vaya bien. La gente en sus casas se sentía desolada, pues la verdad es que habían gastado su dinero para nada. Se sentían ridículos. Ahora había que deshacerse rápidamente de aquel maldito maletín, porque si no, el resto de gente pensaría que eran unos borregos. Al día siguiente, ni una sola persona llevaba el maletín marrón con letras doradas, pero seguían caminando todos en la misma dirección. Algunos días después, el anciano del que se habían reído los niños caminaba por las afueras de la ciudad, cuando descubrió que en el vertedero había montañas con maletines marrones y letras doradas. El anciano comenzó a reír. Seguía llevando sus viejas y gastadas maletas, a las que tenía tanto cariño, pues las había heredado de su padre, y en ellas llevaba las pocas pertenencias que tenía. Los dos niños, después de atiborrarse de aquellos riquísimos frutos rojos, subieron al monte a ver la bella puesta de sol. Estuvieron un buen rato observando el paisaje en silencio, hasta que Ángulo rompió con sus palabras. ¿Tú crees que habrá en el mundo niños tan felices como nosotros? Eso es imposible, respondió Saúl. Nosotros somos libres. Espero que esta bonita y aleccionadora historia os haga ver algunas cosas de otra manera. La felicidad no depende solo de las cosas materiales. Recordad que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Las cosas más bellas del mundo no se pagan con dinero ni con tarjetas de crédito. La amistad, observar la naturaleza o el ir cantando mientras se camina son gratuitas. Este es un pequeño y modesto alegato contra el consumismo exagerado y contra esos hilos que nos mueven y nos dominan y hacen que algunas veces caminemos todos en la misma dirección. Si os ha gustado este bonito relato, compartidlo con la gente que queréis y entre todos haremos un mundo mejor. Según cuenta una antigua historia india, las almas gemelas son las dos mitades de un alma que se buscan para volver a unirse. Lamentablemente, que esas dos almas se encuentren, solo se da una vez entre 1000 millones. Ese alma gemela se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Según esa leyenda, los corazones de dos almas gemelas laten acompasados durante toda su vida, desde su nacimiento hasta que dejan de existir. Elizabeth estaba radiante de alegría ante el inminente nacimiento de su primer hijo. Sabía desde hace tiempo que era un niño, pues las ecografías casi nunca fallaban. Frank, su marido, era un prestigioso abogado de la ciudad. Era el dueño de uno de los despachos de abogados más reconocidos. Daba las instrucciones del último caso a su joven equipo, que le escuchaba atentamente. En el lado contrario del mundo, a 12.000 kilómetros de allí, Darsa esperaba con impaciencia que llegara el momento de dar a luz. Tenía curiosidad por saber si su primogénito sería varón o hembra. Desde muy pequeña, había soñado con ser madre y la ilusión llenaba su alma. Anand, el esposo de Darsa,
era un hombre bueno e inocente. Se dedicaba a vender la chatarra que encontraba buscando entre la basura. A pesar de su pobreza, era un hombre feliz y esperaba con gran ansiedad el nacimiento de su primer hijo. Elizabeth era diseñadora de moda, pero dejó de trabajar a los 3 meses de embarazo para no hacer esfuerzos. ¿Desea algo la señora antes de acostarse?, preguntó Fátima como todas las noches. No necesito nada de momento, respondió Elizabeth con una sonrisa. Está todo bien. Si necesito algo, te lo haré saber. Buenas noches. Que descanse bien la señora. Darsa, a pesar de su avanzado estado de gestación, seguía trabajando. Elaboraba vasijas de barro para venderlas en el mercadillo de la ciudad. A pesar de ello, nunca perdía la sonrisa. Mientras tanto, Anán rebuscaba en la basura intentando encontrar hojalata. Soñaba con que algún día tendría una vida mejor. A las 4 de la tarde del día 2 de diciembre, Elizabeth sintió un fuerte dolor en su vientre. Señora, ¿está usted bien? Creo que el niño ya está aquí. Llama rápido a mi marido. Señor, creo que el niño viene de camino. Coge un taxi y llévala al hospital. Nos vemos allí. En cuanto Frank colgó su celular, la emoción le invadió. Justo en ese momento, en el otro lado del mundo, Darsa empezó a sentir en su vientre el dolor de las contracciones. Sintió un pinchazo agudo que le provocó un dolor insoportable. De su boca salió un grito que se oyó en todo el barrio. Lamed, el mejor amigo de Anán, llegaba exhausto y jadeante. Las puertas del cielo se están abriendo, y está a punto de nacer tu hijo, dijo con voz entrecortada. Iré a llamar a la matrona. Anán no pudo contener la emoción del momento, y se echó a llorar. Empezó a correr lo más rápido que pudo hacia su casa. El momento más esperado de su vida era inminente. Ese mismo día a las 6 de la tarde, 2 almas gemelas vinieron al mundo. Una de ellas en un lujoso hospital de una gran ciudad y otra en un suburbio junto a un basurero. Sus corazones empezaron a latir sincronizados y así sería el resto de sus vidas. Era casi imposible que estas 2 almas se encontraran. Aunque a veces el destino nos depara sorpresas inimaginables. Se llamará Frank, como su padre, dijo Elizabeth sonriente. Es una niña y se llamará Indira, como su abuela, dijo Darsa radiante de alegría. Ambos niños fueron creciendo ante la mirada de sus padres, aunque en muy distintas circunstancias. Mientras Frank disponía de una habitación llena de juguetes para él solo, Indira crecía en una habitación compartida, llena de trastos y suciedad. Cuando los niños empezaron a caminar, sus padres estaban muy orgullosos de ellos. Elizabeth y Frank volvieron a dedicarse a sus respectivos trabajos y dejaron a Fátima al cuidado del niño. ¿Dónde están papi y mami?, preguntaba el pequeño. Ellos están trabajando, le respondía la niñera. En cuanto puedan, vendrán a verte. Aunque cuando llegaban de trabajar, el niño ya estaba dormido. En cambio, Indira siempre estaba bajo la atenta mirada de su madre, que le estaba enseñando a modelar jarrones. Era increíble lo bien que se le daba, pese a su corta edad. Frank comenzó a ir al colegio, pero no era un colegio cualquiera. Era un instituto bilingüe catalogado como el mejor de la ciudad. Jugaba al fútbol y daba clases particulares de ajedrez. En cambio, Indira nunca fue a la escuela.
Se estaba iniciando en el negocio de la chatarra, y todo lo que aprendía, lo aprendía entre la basura de la calle. Pasaron los años, y Frank ya era un adolescente. Era un buen estudiante, jugaba muy bien al fútbol, y había progresado enormemente al ajedrez. Ya casi siempre ganaba al profesor. Indira se había transformado en una hermosa mujer, y no paraba de trabajar para ayudar a su familia. Era el ojito derecho de su padre. Toma, hijo mío. Un hombre de bien no puede salir nunca a la calle sin dinero. Eso lo aprendí de mi padre. No necesito tanto. Solo saldré a tomar algo con mis amigos. Ten mucho cuidado, Mark. No te juntes con mala gente. La reputación de tus padres está en juego. Ya sabes que solo me junto con buena gente, mamá. Mientras tanto, Indira hacía jarrones de barro. Después de buscar hojalata con su padre, se afanaba trabajando el barro hasta la hora de dormir. La muchacha no tenía más amigos que los que buscaban entre la basura junto a ella. Deja ya de trabajar y descansa un poco, le decía su madre. Quiero hacer muchos jarrones para ahorrar y comprarme un vestido. Nunca he tenido ninguno, y me hace mucha ilusión. El día en que Mark cumplió 18 años, sucedió un hecho que cambiaría su vida para siempre. Entre los numerosos regalos que le hicieron había un libro que se llamaba La India. Quizás por casualidad o quizás por destino, este regalo le acercaba a su alma gemela. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Darsa a su hija. Claro que lo sé. Hoy cumplo 18 años, madre. Ya soy mayor de edad, aunque no deja de ser un día como los demás. Tu padre y yo tenemos un regalo muy especial para ti. Llevamos ahorrando mucho tiempo para este día, y le mostró a Indira el precioso vestido blanco que llevaba entre sus manos. Pruébatelo, dijo Anand emocionado mientras contenía sus lágrimas. ¿Estoy guapa?, preguntó Indira a sus padres emocionada. Estás realmente preciosa, contestó Darsa sin dudarlo. Hoy es, sin duda, el mejor día de mi vida. Os lo agradeceré siempre, afirmó la joven. Desde que Mark recibió ese extraño libro, la fascinación se apoderó de él. Mientras lo leía, aprendía las tradiciones y costumbres de la India. Sus bonitas láminas con sus monumentos le hacían soñar con estar algún día allí. Desde ese momento, no paraba de leer libros sobre aquel extraordinario país. Había algo en la India que no paraba de llamarle. ¿Ya has decidido qué vas a estudiar?, preguntó el hombre a su hijo. Quiero estudiar Derecho, igual que tú, pero no lo quiero estudiar en esta ciudad. Quiero ir a la Universidad de Nueva Delhi. ¿Pero por qué te tienes que ir tan lejos?, preguntó Elizabeth extrañada. Es un deseo que tengo hace mucho tiempo, madre. Pues a mí me parece una buena experiencia, dijo Mark, dando su aprobación. Esa noche, Mark no pudo pegar ojo de la emoción. Sentía los latidos de su corazón más fuertes que nunca. Se preguntaba cuál era la extraña fuerza que le atraía desde un país tan lejano. En el otro lado del mundo, Indira se preguntaba si alguna vez alguien la querría. Era una andrajosa buscadora de hojalata, pero creía en el amor. Su corazón no paraba de palpitar. Las 14 horas de avión hasta Nueva Delhi se le hicieron muy largas a Mark. Estaba deseando llegar a su destino. Por fin, el muchacho estaba en la Universidad de Nueva Delhi. Estaba deseando que llegara el fin de semana para ir a conocer la ciudad. El sábado, se levantó temprano para recorrer aquello con lo que había soñado. Cogió su mochila y empezó a caminar.
Mark miraba a todas partes, para no perderse nada de las costumbres de los indios. Cada momento allí le parecía fascinante. El colorido de las casas y de las vestimentas, los farolillos de fiesta, pero sobre todo, la calidez de sus gentes. Nadie gritaba, y todos convivían en paz y armonía, tal como había leído en los libros. Sin duda, lo que estaba viendo superaba todas las expectativas. Pero no conocería bien Nueva Delhi, hasta que no visitara Sanjay Colony, el suburbio más pobre de la ciudad. Los niños rebuscaban entre la basura en busca de alimentos. Eso le hacía apreciar más la vida que había llevado durante toda su existencia. Y entonces, de repente y sin avisar, la vio a ella. La muchacha alzó su mirada y supo que había llegado el momento de su vida. He venido a buscarte, dijo Mark sin dudar ni un instante. Te he estado esperando toda mi vida, respondió la muchacha. Eres mi alma gemela. Lo sabía desde que nací. Los dos muchachos se miraban en silencio, pues no sabían qué decir. ¿Quieres que demos un paseo?, dijo Mark para romper el hielo. No puedo, dijo Indira. En un rato se hará de noche y mis padres no saben nada. En este barrio no hay luz y nos alumbramos con velas. El muchacho no podía entender que en el siglo XXI no hubiera luz en un barrio que estaba junto a la ciudad. Nos veremos aquí mañana a las 5, dijo Indira. Estaré aquí a esa hora, respondió el chico. Mark no pudo dormir en toda la noche. Por fin tenía respuestas a sus preguntas. Había ido en busca de su alma gemela. Indira había sentido su presencia desde muy pequeña. No sabía cómo ni cuándo, pero su alma gemela vendría a buscarla, para rescatarla de aquel basurero. Indira había guardado aquel vestido blanco para aquel momento único en su vida. Estaba radiante de belleza y de felicidad. Para Mark, aquella muchacha era la más bella que había visto en su vida. Iba a ser su primer amor y también el último. No necesitaron muchas palabras para entenderse. Caminaban juntos sin hablar durante horas. Ambos sabían que desde ese día estarían juntos para siempre. Había una posibilidad entre 1000 millones de que se encontraran, pero gracias al destino o la casualidad, sus corazones latieron juntos y acompasados eternamente. Cinco años después, Mark se graduó en la Universidad de Nueva Delhi con una nota de cum laude. Su primer triunfo como abogado fue conseguir que las autoridades llevaran la luz a aquel barrio marginal y olvidado de la India. Vengo a decirles, con toda mi humildad, que me quiero casar con su hija. Darsa y Anand no pudieron articular palabra. Indira, que había oído desde su cuarto las palabras de Mark, estalló en un mar de lágrimas. Era la mujer más feliz del mundo. 6 meses después, Mark e Indira, ante la presencia emocionada de sus padres, contrajeron matrimonio y fueron felices el resto de sus vidas. Y así fue como el príncipe rescató a su princesa de entre la basura y la miseria, para siempre. Y colorín colorado, este cuento casi se ha acabado.
Nunca pensé que esto fuera tan divertido. Esto es como una segunda luna de miel. ¿Y si nos quedamos a vivir aquí? Pues nos quedamos. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.